Muy buenas chicos, bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo para el canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chavales? Espero que de putísima madre se viene el fin de semana y hay que follar mucho y hacer el menos daño posible. Bueno, con la partida de hoy, ¿vale? No sé por qué siempre tengo que empezar haciendo el retrasado mental. En fin, lo siento. Si os he dado cringe. Os pido perdón y no dejéis de ver este vídeo por eso. Vale, bueno, en el día de hoy, ¿vale? Vamos a ver la final del quinto clasificatorio, ¿vale? Que da lugar entre Shattered versus Bone Hunters, ¿vale? No conozco a ninguno de estos dos equipos, la verdad. No les conozco de absolutamente nada, no me suena el nombre de nada, literalmente. Entonces, para mí son jugadores nuevos, killers nuevos. A ver qué tal juegan estos equipos. Si alguno conoce al equipo, saben de dónde son o tal, pues que me digan en los comentarios. Y así, genial, pues para ir conociendo más aún la escena competitiva. Vale, pero bueno, si están aquí en la final, significa que malos no son ninguno de ellos. Así que nada, la primera partida es con Cazadora en Desguace y la segunda con Arponero. Dos killers que necesitan AIM, que son de 4,4. Entonces a mí me va a encantar verlos, la verdad, porque no sé. Cazadora es verdad que no es muy divertida verla campear, porque suelen campear, porque Cazadora es muy buena, digamos, campeando barra zoneando, pero el ver las persecuciones, a ver cómo juegan los supervivientes contra ella, el arponero es horrible, uno contra uno. Entonces, tengo muchas ganas a ver si aprendemos estas cosas nuevas. Así que nada, para adelante, chavales. Welcome back to Champions of the Fog. We have loaded in for a new map. It is the Wrecker's Yard. And we have Intervención a corrupta, ya Hunters estamos here. viendo. This is the final. ¿Qué es esta skin? No me gusta nada este arma. Vale, All va con previous babushka y sets palillo resulted amarillo. in Es decir, 2-0 matches. es la cazadora antes del parche, ¿vale? Obviamente. Va con lo más fuerte que se puede tener de la cazadora. Con el babushka levantas muy rápido el destral para poderlo soltarlo cuanto antes. Y el palillo amarillo es que cuando sueltes el destral puedas tirar el otro lo antes posible. Entonces, está muy fuerte. So Vale. we are going to be going into the finals here. It's going to be Shattered versus the Bone Hunters. Joder con mi gata, madre mía. Te vas a quedar fuera. Siempre me tiene que interrumpir el vídeo. Perdón, chicos, perdón. Vale. Está pululando un poquito por el campo, a ver si ve algún surbi. Debería encontrar algún surbi. Es un mapa muy pequeño, ¿vale? Muy pequeño. En este mapa cazadora puede hacer una buena partida. Mucho cuidado que los pájaros te pueden aparecer, ¿eh? Vale, Shattered es el killer. Gabriel and Shiva having a viewing and staring contest with this rock here in the back. Os digo, en este mapa tan pequeño debería encontrar algún superviviente. On a lot of locations. Looks like the Huntress will be checking all around these areas. They might come into contact with the Nancy potentially. We do see a lit totem there. Tiene favor de sangre, vale, ha visto a la Nancy. That there is a bone to tickle here Ha in visto a la the Nancy. corner. Vale, esto es hit. Most likely a blood favor, and Nancy will take chase in the beginning. Gran error de la cazadora. Muy bien, si os fijáis, se come un destral a corta distancia, pero ya encara la ventana, encima tiene... Por cierto, me he cambiado la cámara de lado, ¿vale? O sea, veis como no he contado cosas importantes. He puesto la cámara aquí a la izquierda, encima de los supervivientes, ¿vale? Para que veáis sus estados de salud. Pero aquí a la derecha creo que es bastante importante, perdón por no haberme tardado en darme cuenta, para que veáis temas de agotamientos, tema de tótems, que os fijáis aquí arriba os sale que ya tiene favor de sangre, que es el tótem que habíamos visto. Y si tienen celeridad, velocidad de movimiento, protección, de lo que sea, lo veis todo aquí a la derecha, ¿vale? Entonces, por eso he cambiado mi cámara hacia la izquierda. Y si os fijáis ahora sí, muy bien, se come un destral a corta distancia, pero en cara ventana. ¿Por qué? Porque si una cazada te da un destral muy cerca, tienes que tener un palito de una ventana muy cerca, porque si no, ya sabéis que se recupera muy rápido y es un M1. And Shiva coming over to work on said bone. We'll take a tag for their efforts. And take two tags for their efforts. ¿Veis? Jorge Ricardo, bueno, aquí puede no encarar bien, pero si fijáis, Jorge Ricardo está delante de la cazadora, ¿veis allí? Pal, se lleva destral. 1, 2, 3. 2 segundos ha durado. Cuando os meten desde una cazadora tenéis que tener algo cercano, pues si no, ya habéis visto, 2 segundos. Take 2 tags for their efforts. That is Machine Gun Huntress for you. However,
We do see that yellow bar. Iba para Nancy, Maybe try to obviamente. use aggro Muy here. bien aquí la Maybe cazadora. is the survivor they want to protect. Not sure. But regardless, Nancy will be holding at this loop here. There's the drop in. Babushka, ¿vale? Si no es imposible dar eso, ¿vale? Imposible, literalmente. Pero con Babushka, pues es posible. Ha sido injusto ese lado, es lo que hay. Not going to get enough distance there. Going back for the pickup. Oh man, I think that unbreakable might have been 99 and Pues están muy jodidos, el equipo de Bone Hunters. Al principio de la partida, 2 Surbis caídos. Contra una cazadora. Este tiene mala pinta, chicos. Mala pinta, la verdad. But regardless, 2 separate gens being worked on at the moment. It looks like it was not a pain res. Vale. Pues va a campear barra zonear, obviamente. Really close hooked survivors. Now again, el surbi de atrás está muy escondido. Vale, gancho flagelante, ya lo hemos escuchado. Again, these are a little bit different rules from League. Oh, y falla. 8% menos. Cuando falláis el motor, chicos, son 8% menos de progreso. Survivors are allowed to self-unhook if this Huntress stays too close for too long. Esto es una jodienda. However, it looks like Ace will take a tag for the unhook on Sheva. Lo han rescatado. Sheva also take a protection hit. Nancy getting unhooked in the meantime. Ace running to the wind with that blood favor still up though. No me gusta nada el manejo de cámara de este superviviente. And she will be on the receiving end of a tunnel out here, getting hit over the top of the pallet. Jorge Ricardo no me gusta, no me gusta. Ha caído antes en apenas 3 segundos de persecución. No sé en serio quién maneja la cámara, de verdad. No sé quién maneja la cámara de este canal, pero de verdad, tío, ponerme la persecución. De verdad, ponerme al killer a ver lo que hace. Nunca lo voy a entender, de verdad. Está en persecución y me cambia la cámara. DS. Buena linterna, ¿vale? Muy buena linterna. ¿Por qué? Ahora os lo digo. Muy buena. Buena linterna porque, si os fijáis, estaba en el lado malo, ¿vale? Lado malo. Entonces tienes que meter la linterna e irte o para derecha o izquierda. Que como estás un poquito alejado del killer no te va a escuchar muy bien. Pero bueno, se ha ido hacia la derecha, el killer se lo ha imaginado y ha ido por detrás. Pero bueno, la linterna aquí en este caso está bien hecha, ¿vale? Pese a que estés herido. Porque si no llega a meter linterna estaba muerto mucho antes. Pero la cazadora muy bien. Se adelanta el movimiento y pum. Esto es un 4K. No sé cuántos motos se van a hacer, pero esto es 4K. Como mucho se hacen 3 motores, yo diría. Como mucho 3 motores. De momento S10, el killer de S10, Ready se llama, se los está fulminando. Bueno. No tiene destrales. No tiene destrales. A 4,4 le va a costar mucho, Sheva doing her best. At this loop doing a really good job to hold the Huntress here. As survivors double up on a gen and split gens as well. No. Oh, bien la cazadora. Not going to pay off there. Very, very close. Bien la cazadora, muy bien. Muy bien, muy bien. Aguantando el chungo. Muchos de nosotros nos lo habríamos comido, Esta cazadora me gusta. De momento que estoy viendo la cazadora me gusta, la verdad. Sheva has one of the best screams in the game. It's so good. Props to the voice actor. Dicen que la actriz de ese personaje que la hostia. Vale. Me cura, está bien. Ya os digo, yo como mucho 3 motores. Está muerta. Mal la cazadora aquí. Pero bueno, da igual. Vale, provoca un M1, vale, muy bien. Provocar un M1 a una cazadora es muy bueno porque tarda más tiempo en poder tiraros.
Ace running in for the unhook here. Reassurance. Reafirmación. In clutch once. No, it's Gabriel. Aquí es coming in here. hit. Efectivamente. Phenomenal reassurance play. It looks like they kept the overcome lucky. Va a buscar, vale, va a buscar todo. Machine gun style hatchet doing some work there, but they do have to be careful. They can't stick around here for too long. That vale. unhook bar will start ticking up. Yeah, it is slow. Reafirmación eran 30 segundos, si no recuerdo mal. Vale, van a reparar y deberían curar cuanto antes el compañero. Not in the worst spot, but yeah, that unhook is going to start ticking down again, and it looks like Sheva's days. Deberían curarle cuanto antes. No sé por qué el suplente se está acercando. Debería alejarse, no acercarse, sino alejarse. No han hecho el moto. Este es primer cuelgue, así que será gancho flagelante seguramente. Buah, encima al lado del motor que están haciendo. Buah. Están jodidos. Encima una herida. No metió gancho flagelante. Le habrá metido... Bueno, no sé si tiene pum, la verdad. Sé que tiene intervención y favor de sangre. Gancho flagelante, falta la cuarta parte. De momento no lo sabemos. En este palet contra cazadora estás jodido. Muy jodido, de hecho. Muy jodido. Aquí la cazadora porque ha fallado, Mal palet. Ahora sí, mal palet. Mal palet. That heal is going to work though. Toma. Just in time for Ace to drop and let him take a hit. I guess if you do have pues por poquísimo, you want to let that happen. Looks like the totem. Por fin le quitan el totem. Por fin. Qué raro que la Huntress no se haya imaginado que le van a quitar el totem, la verdad. Ahí está el totem fuera. Ya no hay favor de sangre. Like Gabriel going for their own totem, probably with an inner healing in mind, as the survivors should be well aware of all 4 perks at this point. ¿Tendrán el totem para curarse entre ellos? Veremos. Bueno, para mí esa perk contra este killer no la veo bien, la verdad. Contra alguien que tenga carnicero, tal, pues sí. Pero si no, no. Error de la cazadora aquí. Muy bien. Muy bien. Entonces fijéis la cazadora apunta hacia el izquierdo del destral para dar al Ace. Pero bueno. Y aquí la Nancy está jodida. Buen intento. Ya abandona el palet, pero no llega. Ah, tiene extraoficial, chicos. Tiene extraoficial. Ya lo estamos viendo que tiene a la derecha, veis que tiene extraoficial y aparte ni gime ni nada. Buen esquive. Coming in and is going to get them distance here if they decide to commit to this. She is death hook, whereas the other 2 aren't. Bueno, no, fatal, no. Este palet hay que tirarlo, chicos, ¿vale? Este palet es tirarlo. O sea, ni os la juguéis. ¿Por qué? Porque mira. Vale. Ven al killer, está claro. Aquí, palet, ¿vale? Aquí según ves aquí el luz del killer, palet. Y juegas con el cuadrado entero, ¿vale? No este pequeño rectangulito. Este pequeño rectángulo no puedes hacer nada, ni contra un killer de 4x4. O sea, es un sitio diminuto para jugar. Pero si te lo tiras, tienes un cuadrado entero, con una ventana a izquierdas. Es una estructura bastante más fuerte. Vale, por eso aquí este palet es de tirar, de una. Aquí se escora, el killer entra por aquí, te puede hacer un amago por aquí. Y mira, aquí, pam, cambio de luz, adiós. Aquí mal jugado el superviviente. ¿Qué hace el killer? Pero hijo, vete a por el... ¿Y el superviviente qué hace reparando a lo del killer? No entiendo nada, que el superviviente no entiendo nada. Tienes que irte a... En cuanto hubiese estado la persecución contra Nancy, te vas a curar a Ace. ¿Qué haces reparando? Es obvio que no te va a dar tiempo. Si te da tiempo, perfecto, porque lo acabas y es un punto más para tu equipo. No te digo nada. Pero es obvio que el motor no lo vas a acabar, lo estás empezando. Y ya está yendo con la persecución para la Nancy. O sea, y la Nancy no va a aguantar tanto tiempo. Porque es una cazadora. Si fuese un trampero, pues todavía, aún mayas.
pero tienes que estar por el ace. O sea, aquí el Survey, cagada. Tiene un destral, chicos. Tiene un destral. Error. Sobreponerse tiene. Tiene golpe de suerte, chicos. Por eso no se ve ni sangre, ni arañazos, ni nada. ¿Veis cómo tiene un destral la cazadora? ¿Veis? Falló el destral ese y luego le metió un M1, ¿veis? Ya no tiene destrales. Hay que contar los destrales, chicos. Si juegas contra cazadora, contar los destrales que tira. Puede tener 7. Bueno, de hecho ahora las cazadoras tienen 7, no 5. Pero pueden tener más, depende de los atoms que lleve. Pero contarlos. Bueno, que actualmente con 7 destrales una cazadora debería tirar cualquier superviviente. 7 destrales son muchos. Vale, se cura. Pero ya os digo yo que... Es que el comienzo ha sido muy malo. Y los supervivientes... No he visto ni a uno que juegue bien. Ni a uno. Literalmente. Y yo sé que esta gente, si han llegado a la final es porque son buenos. Pero han jugado bastante mal, la verdad. Y la cazadora me ha gustado. Ha cometido errores, cierto. Pero en general me ha gustado. Vale, ya va a empezar. Esto me pasa un poco para adelante, ¿vale? Vale. Ya empieza por seguridad aquí. La he visto, la he visto. ¿Tiene sprint este Survey? Good use of sprint burst to get behind the cars once again. Good job wasting time and taking as much of this Huntress' time. I think if the bueno, buen sprint. Me ha gustado. Uf, aquí le cazará mal, Va a la ventana, obviamente. They can look at potentially getting a gen done. However, if Huntress doesn't get this down in 20, 30 no era mala la de seconds, cazadora. she'll leave off and go back to that generator. Vaulting through the long wall here. Ace going around to the pallet, holding W through it. No points to flare, getting stuck on the se ha wall. pillado. Buah, nah. Malos petardos. Qué pena. Yo hubiese hecho un voy y vuelvo. Pero es muy complicado ahí. Este pared, chicos, o stuneáis al killer o tiradlo antes. Pero dropeadlo antes, porque no sirve para otra cosa. Y stunear al killer es muy complicado. Puedes stunearle, sí. Muy, muy complicado. Lo mejor es tirarlo y dar vueltas. Las pocas vueltas que puedas dar, mejor dicho. Ya la. Gancho flagelante. Sabe que estaba por aquí. Ahí está, yo lo he visto. Sí, sí, sí. Él también lo ha visto, este jugador. Por poco. Ya está. Tiene un destral nada más. I don't want to put it to RNG. The Huntress has had some phenomenal chases, but this hill overlooking so many generators is oppressive. And the Huntress, again, props to the Huntress for noticing that and taking full advantage of it. The Huntress doing a wonderful job of that. Ace not wanting to die just yet. I think they recognize that if they die now, it's game over for Cuidado la trampilla. Not gonna be able to get any stages out. Me imagino que irá a cerrar la trampilla. Sí. Pero no. No, es imposible, chicos. La primera la tiene el killer. I don't think Gabriel quite has the prompt there. The Huntress very, very knowledgeable about where that is, and with the pre-drop, I think we are in a 1v1 scenario. Bueno, vamos a ver, última chase. Survivors did the best they could, but this Huntress played with absolute lethality. Muy buena cazadora. Vale. Vamos a ver las perks y tal. Vamos a las perks. Vale, pim pam pum. Ahí la veíamos. Pim pam pum. Lo dijo el comentarista, me parece. Ah, no, es Red 1-1. Vale, la cazadora no se me empezó una super cazadora.
ha jugado bien, sin más. No la veo una super cazadora. Las he visto mucho mejores, pero supervivientes para mí han jugado en general los 4 malos. O sea, no se salva. Diría que es un poquito el que mejor, diría el Ace, un poquito el que mejor, pero en general subir bastante mal. Pero bueno, pero el cazadora, pues bien, bien. It is now Vale, time for Bone Hunters to return fire on the survivors from Shattered. So we are loading it once again vale, to the vamos a ver qué tal. Reaper's Yard. You do see that beautiful sweet A ver, card debería intervention ganar as Shattered, la normal. verdad. It is the Me Baba encanta, Yaga skin. me encanta la skin Love to esa. see it. And it looks like they Esta have skin me started encanta. chase with Kate right off the bat here. Looks like we do see the Machine Gun Huntress skin. No, obviamente no. As Kate takes chase at the fun bus. De aquí ya es hit. Good job around this loop so far. However, a great flare. Fallo grande de Kate is gonna cazadora, get them a little bit extra distance. Another Pero great flare, getting the pallet set as well. fatal la cazadora, chicos. No hagáis esto, mirad. ¿Vale? Cuando cogéis cazadora, vamos a ponerlo desde el principio, ¿vale? As Kate takes chase at the fun bus. Vale. Aquí aquí vais con babuzca, ¿vale? Ya podéis darle aquí, ¿vale? Porque este autobús es bastante grande. Levantáis antes de llegar a la esquina. Antes de llegar a la esquina ya estáis levantando el destar y según llegáis a la esquina lanzáis. ¿Vale? Casi 100% seguro vais a acertar. Os lo aseguro. Casi 100% seguro. ¿Vale? La cazadora no está ni levantando el destar, así que primer error. ¿Vale? Good job around this loop. Aquí ya ha levantado el destal. Aguantar. Aquí es aguantar un poco. Hay que aguantar, simplemente. Aguantas, te fijas a dónde sale el surbi y en cuanto esté un pelín cerrado, ¡pum! Le das. ¿Pero qué pasa? Lo lanza de una. Error. ¿Vale? ¿Es verdad que el surbi lo ha hecho bien? Sí. Pero estás en manos de la cazadora. Si la cazadora lo hace bien, tú te llevas el hit. Da igual que tú lo hagas bien. ¿Vale? Y aquí, aguanta. Aguanta. El surbi puede ir hacia aquí, porque ya el autobús tú lo conoces. Puede ir hacia aquí o ir al palet. ¿Qué va al palet? Hit. No puede hacer nada. Y si va por aquí, aguanta. Y ya está. ¿Pero qué pasa? Lanza el tal, fatal. Y encima, ¿qué hace? Se pone a melee del superviviente. El superviviente va al palet y se lo tira. Porque obviamente se tarda en recuperarse cazadora. Así que aquí cazadora bastante mal, la verdad. Bastante mal, Y esto ya, este comienzo ya ha reventado la partida, ¿vale? No puedes empezar tan mal con un killer fuerte. Cazadora es un killer fuerte en 1 contra 1, ¿vale? La ha pelado como Gambón, chaval. Y ya está, ya se va, obviamente. El motor ese está muy avanzado, As they are desperate to get this hill gen done. Looks like they're going to be taking chase with Renato potentially. Este palet es muy bueno para el superviviente. Contra cazadora. Aquí es imposible dar. Aquí tienes que ir como un toro. Oh, se la ha jugado. Buah. Buah. Este palet con la cazadora, chicos, ir full W. De verdad, full W. En plan, aquí porque la cazadora ha fallado el M1, ¿vale? Debería haber sacado el destral y darle en toda la espalda superviviente. Porque se confiaban que con M1 llegaba y no, porque eres un 4 con 4. Pero este palet con cazadora, chicos, ir full W. No lo respetéis porque os dan muchas vueltas, creedme. Mejor caer estuneados que os peguen 200 vueltas. Good attempt there, but I'm gonna pre-drop this one. Good knowledge of how to use these tiles around. Esta cazadora la veo que tiene, no sé, ha jugado poco cazadora. En ese palet puedes dar con el palet tirado. Es algo complicado, pero se puede. One gen down for the survivors. Huntress gonna have to pick up the pace here as the previous set was a 4K, 3 gens remaining. And they do buena ahí. Buen destral. ¿Veis? Se tira el palet. Muy bien hecho. Lo que os dije antes, se tira el palet. Porque no podéis jugar aquí en este lado sin el palet tirado. El palet es tirado y te pones si quieres a jugar en este lado. ¿Vale? Pero sin el palet tirado, si te pones a este lado, vas a caer. Vas aquí el surbi, bien. ¿Vale? Vale. Se queda. Aquí el surbi
Aquí ha fallado Oh, la cazadora, could have been a hit, but No not tiene buena quite able to puntería. manage Porque it. el Survey la había There's a cagado. survivor here. Looks like Bien, there el might be a Survey. hit tank coming in. Se lo están cepillando a tope la cazadora, Looks like that will be the case potentially. Oh my goodness, a great bait there. Using the... Look at the check spots from the survivor through the walls of this. Muy bien el killer. And there's the live coming into play, getting a little O bit sea, of the corner. el superviviente, perdón. El superviviente muy bien aquí en este salto de ventana. Huntress with another survivor trying to come in and bait with the flashlight. 2 gens down. So Huntress needs to essentially kill everyone right now. Cazadora fatal, chicos. Muy mal, Es muy de tener el testral y tirarlo, y no. Hay que aguantarlo un poco. Al menos un par de segundos. Pero muy mal, Esta cazadora se va a hacer, con suerte, 3 cuelgas. Y se pone a romper paleta ahora después de media hora. Madre mía. Esta cazadora, no sé quién es el killer de Bone Hunters, pero para mí es un... No sé, le veo un killer principiantes. Sinceramente, O sea, no sé cómo han llegado a la final. Sinceramente, no sé cómo han llegado a la final, la verdad. O a lo mejor es que con Zadora se le da mal, que puede pasar. Yo, por ejemplo, con Deterioro y con Wesker soy horrible, ¿sabes? Me pongo con Wesker y hago ridículo, pero no sé. Yo no pertenezco a un equipo top. And with Claudette 70% on this generator, Meg coming over, possibly get a heal. Kate working on her own gen. Deberían curarse. Deberían curarse. No, looks like they're leaving Renato all together. Meg over here pressuring the gen, possibly pressuring Meg. Yeah, pushing Meg away from the generator, but the gen will be completed regardless. Menos mal. Meg down, first down of the game, but the third gen does pop. Y la tira a la Meg porque la Meg está en medio de la nada, Si la Meg hubiese estado en un sitio adecuado, aguanta más. La pilla en medio de la nada. Pues, y herida. Muy fácil tirar los supervivientes así. Tiene sprint. Tiene sprint. Muy bien la cazadora aquí, muy bien hace el amago que se va a hacer para adentro y luego para afuera. Muy bien la cazadora, muy bien, me gusta. Y aquí estás muy jodida. No tiene destrales. No tiene nada, tú. Candado, ¿vale? Tiene candado. La Claudia estaba muerta, no sé por qué no fue por la Claudia. Claudia estaba muerta, no tenía nada. No sé, un poco raro. Sí. Ha disparado al árbol, buenísimo ese árbol. Que le está dando mucho daño a la cazadora. Está bien. Lo que os dije, 3 cuelgas, ¿Qué? Pues llega el segundo stage, ¿Veis? ¿Veis? Ahora viene la cazadora. Aguanta. Es aguantar, aguantar. El Survis, él mismo, aún no sé que sea un super Survi, el Survi se joda a sí mismo porque se pone a tal y pum, en la boca. Bien, bien hecho ahora. Kate almost done with the generator, probably leaving it in the capable hands of Renato as second hook's going to be coming in very shortly. Vamos, que obviamente la partida ya está más que ganada. En cuanto hicieron 4 motores, ya habían ganado, ¿vale? Porque el anterior equipo hizo solo... No, perdón, el anterior equipo ¿cuántos hizo? 2 motores nada más. Estos cuando hicieron 3 motores ya han ganado. Pasa lo que pasa en la partida. ¿Ha sido esto oficial? No, ese tiempo prestado, vale, quedaba muy poco, mirad. Tiempo prestado le quedaba poquísimo. Poquísimo tiempo prestado le quedaba. Muy buena de Meg. De aquí cazadora. ¿DS? No head-on coming in. And it looks like they will go for the slug play here, not wanting to force the pick.
Muy bien. Si fijáis la doble M1 para dejarlo en el suelo, ¿vale? Porque si la agarra les puede comer un DS. Entonces aquí la cazadora muy inteligente, buena decisión. I don't know if the Huntress has any choice though. There's the oh my Ah, goodness, there's the hatchet adrenalina. flying off in the distance, but Vale. Huntress will have to Si os fijáis, cuando se hacen dos motores, el DS se elimina completamente. Entonces ya la cazadora puede cogerle libremente. And unfortunately for this survivor, they did have Pues se va a hacer decisive strike, but the cuatro last cuelgues. gen finishing cuts the timer short, and Meg 3 más 1 de Manolo, 4. He fallado por uno. A no ser que se haga más, obviamente, ahora. Pero... la Kate. Cagada. Aquí está muerta. Mind game number 1, they do go through it, but taking the tag, getting distance. Look at that overcome value. However, this door not completed. Error. Todavía le queda un poco. Le queda un poco a la puerta. Hostia, el otro también está herido, tú. Claudette gonna have to finishing it here. No, it looks like Claudette is in chase next to it. Claudette will take an M1 heading away. Solo tiene un destral. Por eso le da un M1. Pues... Oh my goodness, that was so well played. No tiene destrales. Veis la cazadora, no tiene calma. O sea, ha hecho un par de buenas de aguantar el destral, pero en general no. Hay que tener mucha templanza con la cazadora. Muchísima. Porque si no te arrasan. Es un killer muy difícil, ¿vale? No. Es un killer muy difícil. Tiene las puertas muy cerca, qué suerte. Y 3 heridos, así que aquí no tiene nada el... Vale, pues ahora más. Este Manolo tenía un cuelga, así que se va a hacer 6 cuelgas. Bueno. Porque lo han jugado mal, ¿eh? Pero realmente está la partida de 3 cuelgas como mucho. Pero bien. Vale, pues gana Shattered la primera partida. Vale, vamos con el arponero. A ver quién la juega. Vale, este es otro jugador. Vale, ha entrado otro jugador de Bone Hunters. Ahora es otro killer. Angeleyes. Antes era... Ay, no hemos visto la vuelta. Un segundito, chicos. Perdona. Muy perdón. Vale. Vale, lo estamos viendo ahí super tal. Gancho flagelante, candado, interruptor, intervención corrupta. Yo no recomiendo que llevéis candado con interruptor del hombre muerto. Básicamente porque se os pueden... podéis perder una perk, por así decirlo. Por ejemplo, colgáis a alguien y ya candado está activado en un motor, ¿vale? Ponéis interruptor y estáis perdiendo la perk, por así decirlo. En un motor, ¿vale? Pues no... Yo me hubiese puesto candado, solo está bien, y con, por ejemplo, pim pam pum. Interruptor del hombre muerto con una cazadora no le veo para nada, sinceramente. Pero bueno, eso no es así defecto que le veo a la build. Pero bueno, está bien. Vale. Yo os digo, y este killer era Gotchin. Ahora es otro killer. Vale, addons va con recarga, full recarga. Verde y marrón, estos dos son de recarga, para recargar todo apoyo. Vale, está bien. Yo me hubiese puesto el amarillo de la aceleración. Para digamos, joderles que se puedan curar muy lento. El amarillo de la aceleración es como una especie de... como una estaca de madera, por así decirlo. El dibujito es una estaca de madera. Yo me hubiese puesto eso. El addon verde de recarga y el amarillo de meter la aceleración. A ver qué tal este killer. Este es otro, es mismo equipo, pero otro killer. Vale. Probably going to look for an M1 and maybe try and follow it up with a quick shot, but again, being a 110 killer, vale. It is tough to catch up on those tight loops. Se predropea muy bien. No tiene fuerza brutal, no la tiene. Heading back into the top of the map here at 12. There is a pallet for them to hold on to though. However, al revés, hay que darle la vuelta al revés. Y ahí cuando dé la vuelta le puedes meter un arpón hacia. Mind games coming in, they might get a shot across the top. Yeah, they will. Muy bien. Not going to be able to drop that pallet. Perfecto. First down incoming. Perfecto, muy buena.
One gen Un already motor going ya, down. I chaval. imagine it's going to be a Un motor ya central rápido, chaval. gen. Looks to be the case. There might have been 2 gens near the centers. We do see that Shack gen still Muy rápido el primer motor. up, and I imagine that might have been 3 survivors on that generator. Again, not uncommon for 2, if not 3 survivors to jump out. Habéis visto central que rápido gen and try to recarga, get ¿no? it done, as it is the most Recarga en crucial gen apenas un segundo, for más survivors o to menos. complete to avoid any potential nasty 3-gen scenario. Claro, yo creo que con el donde recarga verde ya recargáis suficientemente rápido. Pim pam pum, tiene pim pam pum. Por lo visto tiene gancho flagelante, así que ya vemos dos perks. ¿Tenía intervención? No me he fijado si tenía intervención. No me he fijado, la verdad. Supongo que sí, pero no estoy seguro. ¿Veis? Ahí era mejor. ¿Veis? Aquí apuntas y desapuntas. Apuntas y desapuntas. Y cuando lo tengas, de hecho tiene tiempo prestado, entonces no te viene incluso mal desapuntar, ¿vale? Y ya está. Y la mantienes, cuentas hasta 10 y chipun y sube al pozo. The most insane noticeable buff, you still want those reload add-ons. You still want that real fast reload. But I understand also being hesitant to Buen disparo. too quick of reload. And ooh, Claudette not able to get out in front of this. No llega, no llega. And Claudette looking down, it's like, oh. No te sigas mirando. Mal cubierto por parte del compañero. Bastante mal cubierto. Claudette doing her best to try and take a hit for her fellow survivor, but not going to take it. Really good vault there, and they will take a buena, perfecto, aquí en paseo no se puede fallar. M1 coming in. Por los demás, chicos. Por los demás. No. Aquí era aguantar. No hay ventana, no hay nada. Aquí el suplente no puede hacer nada. Solo pones a hacer giros como es normal. Es aguantar. Por cierto, estos jugadores, Manolo, Franaram, me suenan que son latinoamericanos. Ahora creo que son latinoamericanos. La verdad. Así que imagino que Sater es un equipo de SEA, básicamente, por América. Saying this time I'm gonna get used to that pallet. Deathslinger doing a little bit of dance at the pallet, however, and will get the shot. But this is what I was talking about. Muy bien, buen pallet. Able to get that pallet drop just in time. 3 gens down now. Pues como reparan tú. Going super fast bien. Here. Here comes the zoning, getting the bien, shot. perfecto. Si lo habéis visto, o sea, no es porque yo sea aquí un dios del DBD, pero intenta hacer lo que digo y de verdad. Los hits salen solos, ya lo habéis visto. Aguanta, tal, cancela, hit. Ya está. Con cazador antes igual. O sea, eso sí. Son cosas que funcionan. Está reparando súper rápido. No sé si tendrá Noez. Noez es muy normal con arponero. Bastante normal llevar Noez, porque arponero es fácil repararle todos los generadores. La verdad. Tienen control de mapa nulo, literalmente. Killer mío presiona 1 contra 1, pero en 4 contra 1 hace aguas el porcillo. Vale. Tiene que ir a tunelear con todo. Le debería meter por los demás. Debería meterle por los demás. They are still behind here, I think. Or do we see scratch marks? The killer sees scratch marks going off the distance, then they are going to pursue. I say now you go with Kate. They get the for the people off. That is huge. Ah, ya está. Meg will take a tag for their efforts. El for the people. Muy bueno. We do see them behind there. Muy buena for the people. Muy buena. No, they want the Kate. Y obviamente le dejan solo. Por gancho flagelante. La coge por el gancho flagelante, chicos, ¿vale? Para resetear un poquito un motor. El de allí es un gancho flagelante. Llega, pero por poco, ¿eh? Con un tanque no llega, te lo digo yo. Sí. No, llegaba, pero os digo. Yo con un tanque no llega. Yo habría tanqueado. Te sale mazo a cuenta. Mazo a cuenta. Si te escapa el surbi, no es un mal gancho flagelante. Hay un buen surbi, se habría metido en el medio.
No. Nowhere to be seen. Claudette. No. Eso es súper arriesgado. Aquí el killer mal. Subir tampoco ha hecho en otro mundo, pero aquí el killer mal, la verdad. As well. Survivor's doing really, really good against the Deathslinger. Deathslinger trying to fight back, but again, that for the people just super strong. Le interesaría encontrar a la Kate. Tunelar a la Meg no va a servir para nada. La Meg, ¿qué hace, tío? ¿Tendrá DS, supongo? Tiempo prestado, chicos. ¿Qué coño? Se había puesto a pantalla negro. Tiene tiempo prestado aumentado, ¿vale? Buen tiro. Buen tiro. Muy bueno. Uy, 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 el Pogwa. 5% al generador. Muy buen disparo. Muy buen disparo, sí señor. Me ha gustado, muy buena. Cuando hacer un pedazo de disparo, lo digo, obviamente. Eso es un pedazo de disparo. Vale. DS. ¿Veis? DS. Dije, si se acerca tanto es porque te quiere meter el DS por el culo. Porque si no, no habría jugado tan mal. O sea, parece que te está pidiendo que la vuelvas a tirar al suelo, prácticamente. Yo habría contado un minuto. Controlo el generador del sac, que está muy avanzado. Aguanto un minuto en el suelo y ya está. Vale. Bien jugado por el pornero. Buen Minkin. Vale. Toma, ya el otro. Bueno, ya lo estamos viendo aquí, ¿vale? Nuez, ¿vale? Cuando salen las botitas, nuez. Bueno, ahí vemos el tótem. Yo me iría ya a conseguir más cuelgas. Porque el quedarte aquí no te va a hacer conseguir más cuelgas. No, hijo, están todos en la puerta. Están todos en la puerta. No sé por qué se pone a revisar por ahí. Es obvio que nadie va a intentar el rescate. Tienes que irte a buscar más cuelgas. A Manolo, a Nover. O Never, Never se llama, ¿no? Al un hook. Buah. Esto es jugársela demasiado, chicos. Demasiado. Pasa a ir mal, Como pilla el sano. Cagada. Como pilla el sano. ¿No he visto allí a alguien? He flipado. He visto a alguien por aquí. Yo he visto a alguien por aquí. No sé. Vosotros paradlo, pero yo he visto a alguien ahí. No sé si me he fumado un canuto. Error. Lo ha hecho bien aguantando, pero ha apuntado muy mal. Swing and a miss. I think the killer might be baiting out a hit tank here. If a survivor comes in for the hit tank, they'll take the no-ed. ¿La tanquearán? Si la tanquean es cagada, Muy bien, le tanquea al que tiene 2 cuelgues. Muy bien, aquí el equipo de Bone Hunters. Vale, que tiene 2 cuelgues por si tiene nuez, ¿vale? En este caso, bien, Pogwa. Simplemente le falta un cuelgue para morir. Mejor que llegue a Pogwa, que llegue a Manolo o Never, que tienen 0 cuelgues. Muy mal. Sí, se está lamentando en plan, joder, tío. Una pena. Una pena. Pues 5 cuelgas, chicos. 5 cuelgas. Qué pena. Podrían haber sido 6 cuelgas si hubiese acertado ese último disparo. Habrían sido 6. Porque con 9 no se puede hacer nada. Vale. Vamos a ver la última las perks. Aunque creo que tengo las 4, pero bueno. Efectivamente, la intervención del principio, pop, enganche flagrante y no helio. Me imaginaba el neolio, Es que con el pornero es muy normal. Vale. Ha jugado de killer Saterez. Vale. No, Bone Hunters, perdón. Ready. O Red 1-1. Con cazadora me gustó. Red 1-1. A ver con el pornero qué tal. Parecen rusos. No sé, o esto es un jugador ruso. El equipo este no es. O sea, perdón, Bone Hunters sea ruso.
No sé si me fue un canutillo, pero bueno. Eso era hit, Bueno. Muy bien, muy bien. Amago, cancela, tal, apunta y disparo. Perfecto, perfecto. O sea, genial. Tiene que recargar, eso es. Uy, 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 se está metiendo en un sitio muy malo. Nah, está muerto aquí. No, error. Bueno, está muerta aquí igualmente. Bueno, ahora buena esquinita. Bien. Bien, bien, muy buena. Muy buen cegada, La ha cogido bien el superviviente, La ha cogido mirando hacia el fuera del mapa. Pero mira, estaba ahí Jorge Ricardo, creo que es. Muy buena, muy buena, muy buena. No, era el ruso. No sé cómo se pronuncia ese nombre, el ruso. Buen disparo, sí, señor. Pero una pena que no llegue. Porque había muchas mierda en medio. Pero buen disparo. De momento me está gustando más estar por negro. Podría ser. Para ese agujero puedes pegar un disparo superviviente. Sí, podría haberle disparado perfectamente. Perfectísimamente. No. Esta ventana usarla, chicos, de verdad. O sea, no es difícil meter el arpón por aquí. No es difícil. En plan, giréis así. Cuando el suplente esté por aquí, apuntéis por aquí y pum, ya apuntéis hacia adentro y casi vais a jetear. A no ser que el suplente sea muy hábil y lo esquive, obviamente. Está durando mucho, la Kate. Mucho. Uf. Cagada. Cagada. Ha apuntado muy arriba. Hay que apuntar más abajo. No llega, no llega. Pues sí que llega. Pero no había palet, claro. No había palet, pues ha llegado. Soy gilipollas. Con palet no hubiese llegado. Soy todo mecánicas. No tiene nada, ni gancho flagelante, ni pim pam pum, chicos. Interesante cuanto menos. ¿Qué tendrá? Intervención. No es lo tiene, es obvio. ¿Tendrá rencor? Posiblemente tenga rencor. Tiene un motor aquí, otro ahí, sí, tiene un trigen, entre comillas, trigen tiene. Sprint, pero mal sprint. Mal sprint, porque pasa a hacer nada. Tiene lo mejor para el final. Tiene lo mejor para el final, chicos. Sí. Tiene lo mejor para el final, se nota mucho. Tendrá por lo menos 5 tokens, como mínimo. Muy buena, pero lo mejor para el final para arponero. Antes del nerfeo. Actualmente, después del nerfeo, esta perk no vale. No vale, no renta llevarla. La han nerfeado bastante. No. Ese disparo, chicos, si lo disparáis, ¿vale? Tiene que ser, ¿vale? Aquí abajo a la izquierda, ¿vale? Hay que apuntar aquí, ¿vale? Parece no, pero el superviviente casi siempre va a girar hacia la izquierda. No va a ir nunca hacia la derecha. Y aparte, si os fijáis, el cuerpo tira hacia la izquierda. Fijáis, tira triangularmente hacia la izquierda. Entonces, apuntar hacia aquí abajo. Tanto como con cazadora como con el arponero aquí abajo. Vais a hitear, ¿vale? Pero si apuntáis aquí, como ha hecho el killer, ¿veis? Aparte que ha apuntado tarde, pero bueno, ha apuntado al medio. Hay que apuntar aquí. Hay que ser bastante perfecto en ese aspecto.
going back to Gabriel Soma here, pushing them back into the corner. A lot Madre of mía, gens los flying motores, here tú. for the survivors. Yeah. However, they will go down. Let's see if there is a decisive to be found. La linterna que le ha metido la ha jodido bastante, la verdad. La ha jodido Doesn't look to be the bastante la case. linterna Killer esa. doesn't really have any kind of gen situation set up. However, Pero all they bueno, need to do con este lleva 3 is kill cuelgues. this survivor, maybe get one more stage, and they're looking at a Yo creo similar que scenario. será It should be at least mínimo the tie condition. uno más antes de que acaben los Survivors motores. definitely Mínimo uno slimming más. gens, though. This gen very close as well. There's the Nancy taking a shot through the Muy window, bueno. though. Fatal Nancy aquí, muy mal. Joder, cómo Gabriel recarga does con lo get the mejor para el final, unhook. tú. Madre mía. Liberación, ¿vale? Not Tiene going to go el after superviviente. them, though. Pero Oh, fatal a this is Kate, gonna be a basement hook, though, potentially. No. They want them outside the basement. They want to go. Muy inteligente el killer. La trae fuera del palet, ¿vale? Para que no puedan, digamos, tirar el palet. Aquí muy bien el For a killer. scourge hook, I think. I mean, you do have scourge hooks to go for. You've got 3 left, resulting in potentially 75% off the most progressed generator. And that does look to be the case what they're going to do. Now the survivors have an issue. If anyone besides Gabriel or Kate dies, Jorge Ricardo es Nancy goes down and esta. dies, No, or no le Sheva goes down and merece. dies, that's enough for a win con. That Romperá is la cuerda. plus Debería romper la several cuerda. extra stages. Sheva No. will. Debería romper la cuerda, chicos. Aquí. La anterior lo mejor para final. Aquí le metes el arpón y, por ejemplo, usas los neumáticos para romper la cadena y así no perder cargas, ¿vale? Ahora ya no funciona, ¿vale? Pero antes sí. Aquí el killer podría haber aguantado. Ha perdido 2 cargas de gratis. Desslinger, surprising amount of pressure despite survivors still being up and at him. Looks like Gabriel cut back towards 12, but again, Gabriel is death hook. Oh, it looks like no, it's the Kate. Buah, If Kate dies here too, any en other esta hook is gonna estructura, result in loss. ¿por qué la deja? Sheva's coming over trying to take a hit tank, but there's Tiene no miedo. gens ready to pop here. Uy, uy, madre mía, fatal, aquí la. Yeah, it looks like Sheva will be going down. All they have to do is put Jorge the Ricardo. camp it out and. Well, Va a perder otras 2 cargas, ya ha perdido 4, pero bueno. Again, normal strats in most comp doesn't apply here. La otra con la linterna, pero ¿qué hace tú? ¿Qué hace la otra con la linterna? No sé, estos suplentes juegan muy raro, ¿eh? Esto parece más suplentes de una pública, sinceramente, que de competitivo. El equipo Bone Hunters, no sé. Van un poquito doblados, sinceramente. Pero está muerta. Ya no, ya ganada. 6 cuelgues, vale. El otro killer hizo 5, así que ya ganada. Jugando así de mal en persecución han hecho todos los generadores. Por eso os digo, chicos. Al arponero es fácil hacerle todos los motores. Mirad, no han jugado nada bien los supervivientes. Le han cascado todos los motores. Carnicero. Ese carnicero a lo mejor para final. Dios. Cuando la tienes cargada. Muy buena. Muy buena. Perfecto. Timing perfecto. An enjoyer of the killer, as it is it's not a straightforward perk. It takes a lot of getting used to playstyle adaptation. It's not a straightforward perk to take on this killer. Pues nada, tienen pinta 2-0 y para casa. De esa tercera Bone Hunters. Les digo, a los dos equipos no los conocía de nada. Pero el equipo que es latinoamericano, perdón, es Sáterez. No, creo que dije Bone Hunters antes. Bueno, el equipo latinoamericano es Sáterez. Sáterez. Delhi has already been used. I guess you could 4%. Sí, sí. You could 4% here, but with Desslinger hanging out here with 8 stacks of save the best for last. Sí. Tiene 8 cargas de lo mejor para final. Pues 10 cuelgues se va a llevar bien fresquitos. 10 cuelgues es muchísimo ganar por ponerlo, muchísimos. Y claro, este. Claro. Ella se deja. Vale. Vale, vamos a ver las perks del killer.
into February, Bueno, vamos a ver. and then ultimately resulting in a massive tournament for season 10. So, Enjoyer. Vale, ahí la vemos. Ostras, tenía disolución, qué cabrón. Creo, o sea, no la ha usado. Sí, creo que la ha usado una vez por lo menos una vez en la partida. Sí, sí, no me fijé. Disolución esta, pero lo que hace, chicos, básicamente, es que si eres un superviviente, ¿vale? Y a los próximos, creo que eran 20 segundos, em, lo diré, pasa por encima de un palet, lo rompe, el Survey rompe el palet con el cuerpo, ¿vale? O sea, tenéis que herirlos, luego hacer que pase el suplente por encima de un palet, ¿vale? Que no es difícil del todo, no es difícil. Sobre todo con un killer como Arponero y hay más que se pueden aprovechar de esta perk. Solo que se lleva muy poco esta perk. Y eso, provoquéis que heréis al Survey, que el Survey pase por encima del palet. En los próximos creo que eran 20 segundos, si no recuerdo mal. Y el Survey rompe el palet. O sea, se queda en una situación muy mala. Pues sí que tenía gancho flagelante. Sí que tenía gancho flagelante. Aquí lo vemos. Y lo mejor para final, que bueno, que eso se ve muy, muy, muy claramente. Pues nada, os digo, la primera partida fue la de cazadora, que fue la partida buena, que era la de Sattereth, efectivamente. Luego jugó el killer de Von Hunters, que para mí de cazadora bastante malilla. Este Arponero jugaba algo mejor, sí, pero también cometió errores. Y nada, ya era Red 1-1, que ese ha sido el mismo que ha jugado Cazadora en el primer día. Una súper merecido victoria para Satter, súper merecida. Tampoco les veo un gran equipo, sí que reparan muy rápido. La verdad es reparan bastante rápido. Los que me han gustado, aunque no me han parecido la gran cosa, pero sí que son jugadores al menos bastante decentes. Y nada, enhorabuena a Sattereth y Bob Hunters, pues hay que continuar entrenando y mejorar para en el futuro comerse a los más grandes. Así que nada, espero que os haya gustado la partida, el análisis, chicos. Y nos vemos ya mañana con... no, perdón, ya nos vemos el lunes, ¿vale? Ya sabéis que sábado y domingo no subo vídeo por descanso, porque esto para mí es un hobby. Así que volvemos el lunes con más vídeos de este pedazo de clasificatorio para el torneo de Champions of the Fog. Así que nada, muchas gracias y tener un fin de semana lo mejor posible. Estad con los que más queréis. ¡Mua! Hasta el lunes. Chao, chao.